Quisiera que me acompañen, por favor, a Hebreos. Y hoy no tienen la copia para recordar la serie. Estaba mirando si estaba allá. La supremacía de Cristo desde la epístola a los Hebreos. Por favor, vayamos a Hebreos capítulo 10, versículos 11 hasta el 25. Perdón, 19 al 25. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Si usted nota que hay alguien a su lado que no tiene la palabra del Señor, comparta la escritura para que así juntos podamos leer y escuchar la voz del Señor a través de su palabra. ¿Todos estamos ya en Hebreos? Dice la palabra del Señor: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque anhelamos estar listos para el día en que has de volver. Deseamos que ese día se acerque y que cada uno de nosotros pueda con confianza entrar en tu presencia y ser hallado apto delante de ti. Gracias porque nos pides que tengamos corazones limpios, pero tú has hecho la obra para limpiar nuestros corazones. Gracias porque esa es la confianza y la certeza que hoy tenemos. Bendice, Señor, la exposición de tu palabra. Prepara nuestros corazones para lo que tú has de hablar a lo íntimo de nuestro ser. Y no nos permitas quedarnos como oidores, sino encamínanos, incentívanos, guíanos a ser hacedores de tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Podemos tomar asiento y espero que no se sienta muy cómodo para que no se vaya a dormir, porque en los próximos 45 minutos estaremos viendo cómo el Señor está guiándonos a través de este pasaje de la Escritura. Y algo que quisiera que tuviéramos en mente es ese sobrecito que usted recibió al entrar. ¿Hay alguien aquí que no haya recibido el sobrecito? Alguien levante la mano si no lo ha recibido, y los facilitadores se van a acercar para entregarle ese sobre. Y es bien importante que todos lo tengamos, porque esta es una invitación especial.
Y es Jesús el que invita. ¿Cuánto nos gusta que un amigo cercano nos diga, venga, vamos a comer, yo invito? ¿A quién le gusta? A todos nos gusta, ¿verdad? A todos nos gusta ser invitados. Y las invitaciones normalmente tienen dentro de sí un ambiente de cercanía. Aquí todavía hay personas que hacen falta por la invitación. Que nadie se quede sin invitación, por favor. Aquí todavía están manos levantadas. Aquí todavía hay dos manos levantadas también. El Señor Dios de la creación y a través del autor nos está invitando a la práctica de algunos elementos que en esta carta o epístola a los hebreos vamos a ir entendiendo. He titulado esta predicación, como ustedes lo tienen allí en su sobre, Jesús invita. Jesús invita. Y quizás no se vaya a desinflar cuando abra el sobrecito y vea lo que Jesús le invita, ¿no? Quizás esperábamos otra cosa. Pero el autor de Hebreos ha venido hablándonos y ha venido enseñándonos. Ha venido mostrándonos el qué. Hablándonos acerca del qué. Ha venido hablándonos de manera dogmática, es decir, de manera doctrinal. Nos ha estado enseñando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, versículo 18, los dogmas, la doctrina de la iglesia. ¿Qué es lo que debe creer la iglesia del Señor? ¿En qué debería estar enfocada la iglesia del Señor? Y en esa formación ahora se abre un nuevo capítulo. Versículo 19 es la apertura ahora a la praxis, a lo práctico. Y iremos desde el versículo 19 del capítulo 10 hasta el capítulo 13, versículo 25, entendiendo la práctica de la iglesia, que corresponde a lo que ya se ha enseñado acerca de la doctrina para la iglesia. E esta segunda parte con una invitación especial. Quizás usted el título de esta porción dice allí exhortación, ¿verdad? Pero ¿a qué nos deja el sabor de exhortación? ¿A qué nos sabe exhortación? Animar, muy bien. Un llamado, bien. Muy bien, comprometernos. Tiene de cierta manera dentro de la misma palabra de exhortación, tiene algo de movernos un poquito, de zarandearnos un poquito para prestar atención. Por eso quisiera proponerle que veamos esto como una invitación de parte del Señor. Las invitaciones tienen para nosotros un sabor amigable. Las invitaciones tienen para nosotros normalmente un carácter de cercanía, de confianza, de relación íntima. ¿Metemos a cualquier persona en nuestra casa? No. Cuando invitamos a alguien a nuestra casa, le invitamos porque queremos estrechar esa relación con ellos. Les invitamos porque confiamos de cierta manera en estas personas, porque anhelamos poder abrazarles y acogerles en nuestra casa. Y he tenido la oportunidad de ir a unos hogares de muchos de ustedes donde realmente me siento muy bien atendido, más de lo que uno esperaría. Y gracias por ese amor y afecto con el que nos reciben a cada uno de los pastores cuando vamos a hacer las visitas a sus casas. Gracias. Piense por un momento cuando usted ha hecho una reunión importante. ¿Invita a todo el mundo? No. Piense quizás en la boda. ¿Usted dejó la invitación abierta?
No, 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 no. Usted discriminó muy bien y quizás le salieron 200 y de esos 200 empezó a filtrar. No, este tío casi yo no me hablo con él. No, esta prima, quién sabe dónde estará y qué está haciendo. Y se empieza a filtrar y a filtrar de tal manera que la invitación empieza a ser mucho más concreta. Pero piense por un momento y comparta con la persona que está a su lado a quién usted invita a algo especial o importante. ¿A quién usted invita a algo especial o importante? Comparta con los que están ahí a su lado. Comparta por un momento cuál ha sido la invitación más importante que usted ha recibido. ¿Cuál ha sido la invitación más importante que usted ha recibido? Comparta con la persona que está a su lado. Y ahora quiero invitarle a que me acompañe a revisar, que podamos juntos explorar a lo que Jesús invita en esta mañana. Y encontramos entonces una primera parte, versículos 19 hasta el 21, donde se está dando la base y la conclusión de lo que venía el autor enseñando. Casi que resume el autor en 3 versículos todo lo que enseñó durante 10 capítulos. Y da conclusiones muy apropiadas para nosotros hoy. Olguita hace 8 días nos dejó muy claro que el Señor está trayéndonos y nos perdona y olvida. Y ese perdón y olvido genera en nosotros una confianza. Por eso inicia esta porción diciendo: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo. Y dice allí cuál era el velo y el camino que Él, el Señor Jesucristo, inauguró. No lo deja a nuestra imaginación, sino que nos pone concretamente allí cuál era el velo y el camino. El velo fue la sangre de Cristo. Y podemos entrar a la casa de Dios, en la cual el gran sumo sacerdote es Cristo Jesús. Hoy podemos entrar, como lo dice más atrás en el capítulo 8, podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Y eso se dio porque Cristo Jesús desbloqueó lo que para nosotros era un impedimento: el pecado. Nos habilitó para acercarnos al Señor al poner su carne, su sangre, y al ser el gran sumo sacerdote para nosotros. Y acto seguido, versículo 22, se presenta la primera invitación. Esta es la primera invitación para nosotros, amados. Acerquémonos. ¿Están conmigo? Bien. Acerquémonos. ¿Con un corazón qué? Muy bien.
en plena certidumbre ¿de qué? Teniendo en nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Debe llamar nuestra atención en el versículo 19 la forma en que Él empieza a darnos confianza para poder entrar al lugar santísimo. La confianza es algo que se otorga voluntariamente. Piense quizás en sus amigos. Yo otorgo confianza a mis amigos voluntariamente. Nadie me exige confianza. Pero también yo decido cuándo retirar esa confianza. Yo decido cuándo quitar esa confianza. Y aquí el Señor Jesús ha dado su confianza. Y aun cuando Él sabe que hay cosas un tanto adversas en nuestro corazón, decide no quitar esa confianza. Decide mantener esa confianza como algo expuesto para nosotros. Pero vea que el acercarnos a Dios tiene implicaciones para nuestra vida. Y no tenemos que ir muy lejos. El versículo 22 nos dice claramente cuáles son las implicaciones de acercarnos al Señor. La invitación es acerquémonos. Acerquémonos. Y la forma o el cómo acercarnos es con corazón sincero. ¿Y qué podemos entender de un corazón sincero? ¿Cómo podemos comprender un corazón sincero? Realmente el Señor, nuestro Creador, conoce nuestro corazón y sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabe cuántas veces nos estamos acercando a Él más por un deseo egoísta que con una sinceridad de decir, aquí estoy? Quizás algo que nadie más podría hacer, ver la condición de nuestro corazón, es lo que hace el Señor. El autor en los primeros 3 versículos, 19, 20 y 21, nos deja claras conclusiones que nosotros debemos tener en nuestra fe como nuestra teología. Lo primero es que podemos entrar a la presencia de Dios por el sacrificio excelente que hizo Cristo Jesús con su sangre. Lo segundo es que Jesús inauguró un nuevo y favorable camino. Él fue el pionero en abrir el camino de una relación con el Padre Celestial. Y tercero, Jesús es el gran, eterno, divino sumo sacerdote de la casa de Dios. Y el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros hoy y continuamente. Por lo tanto, llegar a la conclusión de que es confiadamente que podemos entrar a la presencia del Señor es grato para nosotros y nos alienta, nos anima, porque realmente no hay nada especial en nosotros más que Cristo Jesús resucitado, más que Cristo Jesús y su sangre limpiando nuestra vida. Eso es lo especial que cada uno de nosotros tiene en su vida. Pero además de eso, el acercarnos al Padre nos deja entender que realmente el Señor está buscando algo. Y el Señor, vea que el versículo 22, el Señor de una vez está poniendo en la mira lo que está buscando. ¿Qué es lo que busca el Señor en el versículo 22? ¿Qué es lo que busca? Fe. Recuerden que el Señor es el que da la fe. El don de la fe viene por el Señor. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero realmente, ¿en qué se está enfocando el Señor y mirando del ser humano en el versículo 22? El corazón. El corazón. Y si recordamos qué significa el corazón para el hebreo, entenderemos un poquito realmente lo que está haciendo el Señor. Para el hebreo, el corazón era el centro de control, era el timón de la barca.
era aquello que dirigía la vida, donde se reposaba la voluntad, las emociones y el pensamiento. La mente, voluntad, la capacidad de decidir, y las emociones, la capacidad de emocionarnos. Allí es donde se centra el Señor, en los corazones del ser humano, en los corazones de su primera audiencia. El Señor mira el corazón de aquella iglesia que está allí en plena dificultad, siendo perseguida, quizás siendo abusada, y mira el corazón de esta iglesia. El Señor hoy mira el corazón nuestro, amados, nuestro corazón. Podemos estar muy guapos hoy, pero solo el Señor sabe cómo está nuestro corazón en esta mañana. ¿De qué adolece nuestro corazón? Solo el Señor sabe qué tan cerca de Él está nuestro corazón, o qué tan apartado de Él está nuestro corazón. Qué tan caprichoso es nuestro corazón, qué tan voluntarioso podría ser nuestro corazón. Solo Él lo conoce. Y eso es lo que hoy el Señor está viendo de cada uno de nosotros. El Padre amoroso quiere, anhela nuestro corazón, y para lo que éste está creado. El Señor creó el corazón del ser humano para que esté cerca del Señor. El Señor ha decidido amar al ser humano y alcanzar su corazón usando lo que sea que esté a su alcance. Cuando enseño mis primeros pasos, me gusta decir que la Biblia debería tener un subtítulo, y lo digo con mucho respeto, amados: la lucha de Dios por alcanzar el corazón del hombre. Eso es lo que encierra el propósito del Señor y de toda la Escritura. Desde Génesis y hasta Apocalipsis, el Señor está tratando de seducir el corazón del ser humano. Entonces Él hará lo que esté a su alcance para traerlo de vuelta a Él y reinar Él como supremo Dios. Identificar claramente la sinceridad en la certeza de fe es importante para nosotros. Y si usted logra identificar, allí el Señor no solo está diciendo que está interesado en el corazón, en la parte interna del ser humano, en corazones sinceros, que tengan plena certidumbre de fe, plena certeza de fe, sino que además el Señor está interesado en nuestros cuerpos. Vea el versículo 22. Teniendo plena certidumbre de fe y teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. El Señor está interesado en todo lo que eres tú. Todo lo que tú eres, al Señor le interesa. Por lo tanto, amados, podemos caminar en caminos de maldad hacia lo que nos guía nuestro engañoso corazón. Porque si recordamos bien, la Escritura ha dicho que engañoso es el corazón y nos engaña con algunos sentimientos. Pero el Señor está interesado no solo en limpiar nuestro corazón, sino en santificar nuestro cuerpo, en que podamos estar santificados delante del Señor y en su presencia. Cuidado con las decisiones que tomamos que son adversas a nuestro propio cuerpo. Cuidado, porque dice el Señor en su palabra que hay pecados que atentan contra el mismo ser humano, contra nosotros mismos. Esos pecados sexuales que tanto seducen, atentan contra el mismo cuerpo del ser humano.
Si entendemos que es el corazón lo que el Señor está buscando, entonces entenderemos que el Señor está mirando qué tanta sinceridad hay en nuestro corazón cuando nos acercamos a Él. Y nosotros podemos entender que nuestro corazón está seducido normalmente hacia la mentira. Mentimos con facilidad y casi que espontáneamente la mentira surge de nosotros. Nuestro corazón no es confiable, pero cuando el Señor habla de sinceridad, está o lo podemos entender también como un corazón honesto, un corazón genuino, un corazón comprometido y confiable, un corazón en el cual no hay engaño, un campo perfecto para la semilla de la palabra de Dios. Un corazón que es apto para recibir la palabra del Señor. Si nuestro corazón aún se inclina a la carne, no es posible tener certeza de fe. Y mientras estamos aquí y luchamos con nuestra carne, todo el tiempo estaremos dudando. Y la duda, si usted recuerda muy bien, fue la que en Génesis trajo el pecado por primera vez a la humanidad. La duda insulta al Señor. Cada vez que dudamos del Señor, Señor, ¿tú lo puedes hacer? Lo insultamos. Cada vez que hay duda en nuestro corazón de si el Señor realmente va a obrar su propósito, insultamos al Señor. Pero ¿sabe cómo le respondemos al Señor? Con amor y con sinceridad. Cuando hay plena certidumbre de fe. Cuando hay plena certeza de fe. Cuando aún en medio de las situaciones difíciles de nuestra vida podemos decir, Señor, yo confío en que tú lo vas a hacer. Cuando aún en medio de que el trabajo se agotó y no hay más trabajo, decimos, Señor, tú usarás otra cosa para traer la provisión a este hogar. Certeza de fe es cuando vivimos situaciones emocionales. Decimos, Señor, yo me niego a mí mismo para servir a otros como tú lo hiciste. La certeza, la plena certeza de fe es aquella que pone por encima de lo circunstancial al Señor. Es aquella que reconoce al soberano Dios que tenemos, al supremo Dios que tenemos. La fe en el corazón puro es un elemento importante. Y es un elemento importante porque el Señor va a seguir animándonos. Y nos vamos a encontrar próximamente con el capítulo 11, donde el Señor va a seguir hablando de la fe y nos va a traer a grandes patriarcas para decirnos, no fue lo que hicieron, fue fe. Por la fe Abraham fue justificado. Por la fe. Entonces, este es un abrebocas para lo que el Señor nos ha de enseñar en el capítulo 11. La fe como la base de la certeza de lo que no podemos ver, pero en lo que confiamos y nos mantenemos, de lo que creemos y hemos confesado. La fe como aquello que sustenta realmente nuestro caminar en el Señor. Amados, que hoy podamos ser estimulados a creer en el Señor en medio de lo que estemos viviendo, en medio de lo que estemos luchando. Que hoy nuestra fe sea avivada, no porque me abrazaron, sino porque el Señor está interesado en mi corazón, porque el Señor está interesado en lo que soy, porque el Señor está interesado en animarme en medio de la dificultad que vivo, porque es el lugar más seguro para nosotros. Y la segunda invitación, versículo 23, es
a mantenernos. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que lo prometió. La primera invitación fue a acercarnos. La segunda invitación es a mantenernos firmes. Y en esto nos ayuda mucho aquellos que sirvieron en el ejército. ¿Quiénes sirvieron aquí, prestaron servicio en el ejército? Allá, José, gracias. Bueno, creo que eres el único en medio nuestro que prestó el servicio, hermano. El resto creo que no pudimos ir o no nos llevaron. No fuimos aptos. Pero entender como el pie de fuerza, aquel soldado que se mantiene firme en la batalla sin vacilar frente a las circunstancias. Amados, la esperanza se destaca dentro de la invitación que Jesús nos hace a mantenernos firmes. Porque dice, mantengamos firmes el llamado, mantengamos firmes la certeza de la esperanza, sin vacilar, sin dudar. Mantenernos firmes ante el llamado del Señor es entender que somos llamados a perseverar, a resistir en el Señor, a mantenernos en lo que Él ha dicho. Mantener nuestra esperanza en lo que el Señor mismo ha dicho. La primera audiencia vivía una situación muy concreta. Y al ellos escuchar estas palabras de mantenerse firmes, estaban sin duda alguna viviendo circunstancias de persecución. Los perseguían para matarlos. Los perseguían para sacarlos de las congregaciones. Eran perseguidos aún por las autoridades de la sinagoga. Eran perseguidos por las autoridades religiosas, porque la autoridad religiosa no creía en el Señor. La máxima expresión del Señor es lo que hoy nos lleva a poner nuestra fe y nuestra mirada en Dios. La máxima expresión de esperanza para nosotros es Cristo Jesús resucitado. Es entender que vendrá por segunda vez y levantará a los muertos y estaremos delante de Él. La esperanza para nosotros es que para quienes hemos creído, la vida no termina con la muerte. La esperanza para nosotros es que más allá de una muerte física hay una esperanza de un nuevo amanecer. Eso tiene una ilustración para nosotros hoy muy importante y se relaciona mucho con lo que ha dicho el Señor en el versículo 22. Nosotros debemos entender que la limpieza para estar delante del Señor tiene que ver con un proceso de purificación. ¿Y de purificación de qué? De nuestro corazón. Pero además la Escritura es clara para afirmar que la abundancia del corazón, gracias porque no se han quedado dormidos, están luchando con el sueño, gracias. Quizás tenemos en poco aprecio el bautismo. Quizás tenemos en poco valor el bautismo. Pero vean que la invitación del Señor es a que nos mantengamos firmes en lo que nosotros mismos hemos profesado, en lo que nosotros mismos hemos confesado acerca del Señor. ¿Y dónde hacemos confesiones públicas de fe? Cuando entramos a las aguas del bautismo,
Allí el pastor nos pregunta: ¿usted cree realmente en Cristo Jesús como su Señor y Salvador? Sí, sí creo. ¿Usted cree que el Señor es el único que le puede dar vida? Sí, sí creo. Y esto se hace ante una nube de testigos presenciales terrenalmente, pero también Lucas nos permite ver que también se hace frente a aquellos que están en los cielos, porque cada vez que un hijo del Señor se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amados, ser invitados a mantenernos firmes en la esperanza del Señor es recordar lo que nosotros mismos hemos confesado del Señor. Nosotros profesamos a un Señor soberano, pero cuando sucede algo en nuestra vida, ¿por qué a mí? Nosotros profesamos a un Dios fiel, que lo que dice lo cumple, pero cuando pecamos no queremos asumir la consecuencia de nuestro pecado. Nosotros profesamos a un Dios proveedor, sustentador, pero estamos buscando cómo obtener más recursos. Y si se atraviesa algo por ahí que no se ha indicado, hasta lo pensamos. Amados, ¿qué estamos hablando del Señor? ¿Qué profesamos creer del Señor? ¿Qué estamos hablando del Señor? Porque mantenernos es persistir firmes en el Señor, aunque la tierra se remueva. Que avancemos firmes en el Señor, aunque haya pruebas o tentaciones, aunque nos hallemos en dificultades familiares, aunque se acabe el trabajo, nos podemos mantener firmes en el Señor. Aunque nuestros hijos flaqueen y caigan, el llamado y la invitación es mantenernos firmes en la esperanza que el Señor da para nosotros. Aunque el mundo y toda su doctrina nos agobie y nos asfixie, continuemos firmes creyendo en el Padre, que por amor envió a su Hijo Jesucristo para restaurarnos, que por amor nos ha dado una nueva esperanza, que ha decidido amarnos a cada uno de nosotros, cuidarnos, sostenernos, ha decidido salvarnos. Él ha decidido darnos eternidad, ha decidido formarnos, ha decidido acompañarnos. El Señor es quien hace ligera nuestra carga. Él ha decidido sostenernos en medio de nuestra debilidad. La invitación es: tengamos esperanza en el Dios que hemos creído. Tengamos esperanza firme y sin vacilar, que Él va a obrar su propósito perfecto en lo que hoy vivimos y atravesamos. Que esa dificultad nunca y jamás le quedará grande al Señor. Jesucristo ha decidido restaurarnos, ha decidido darnos de Él. Y podemos recordar entonces hasta aquí esos dos puntos por los que hemos venido. La primera invitación fue ¿cuál? Acercarnos. ¿Y acercarnos cómo? Con corazón sincero, limpio, con cuerpos limpios. Y la segunda invitación es ¿cuál? Mantenernos firmes en la esperanza que Jesús representa. Jesús representa una esperanza no solo para nosotros como iglesia, sino para esta ciudad de Bogotá. Jesús representa esperanza para Colombia. Jesús representa esperanza para tu familia, para tu matrimonio. Jesús representa esperanza para tu hijo que no quiere escuchar del Señor. Eso es la esperanza que representa Jesús hoy. Y como última invitación, versículos 24 y 25,
el Señor nos invita a considerar. Consideremos. Dice el versículo 24, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, animándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Consideremos. El llamado a considerar lo podemos entender también como un llamado a examinar, un llamado a pensar, una invitación a reflexionar, a estudiar el valor importante de conocer que somos estímulo congregacional los unos para los otros. Esta invitación cobra un valor particular. Es decir, tiene el propósito eterno que compartimos con Cristo Jesús. El invitado a examinar o a considerar tiene el propósito de amar a otros. Hasta aquí hemos recibido en el acercarnos el amor del Señor, en el mantenernos la esperanza del Señor, en una relación vertical, donde el Señor nos está proveyendo esperanza, nos está proveyendo un espacio seguro para acercarnos. Pero ahora nos está diciendo, consideren, piensen en estimular a otros al amor y a las buenas obras. Es decir, aquí compartimos el mismo desafío que Cristo Jesús. Recibir el amor del Padre para otorgar amor a nuestro prójimo. Y cada vez que leemos esta porción debemos pensar cómo podemos estimularnos, cómo podemos animarnos los unos a los otros a las buenas obras. ¿Cómo podemos amarnos los unos a los otros? ¿Cómo podemos nosotros traer la Escritura para animar a otros hermanos que quizás han tomado como costumbre no congregarse? Y amados, es interesante que el Señor esté poniendo en el estímulo, en el considerar, en el examinar, el hecho mismo del congregarse. Examina tú si está bien congregarse o no. Examina, piénsalo tú, si está bien ir a la iglesia o la iglesia se convierte en algo negociable, en el segundo plato. Me encanta ver que cada una de las reuniones de los grupos ministeriales, desde la Escritura, estamos animándonos los unos a los otros, estamos provocándonos, alentándonos a conocer y amar al Señor. Ese es el propósito de nuestras reuniones ministeriales. Ese es el propósito de estar congregados hoy en este lugar. No es solo tener un club de amigos, es que seamos estimulados por la palabra para conocer más al Señor, para entender más al Señor. Me encanta ver cada vez que un nuevo se involucra en la educación cristiana, porque es la oportunidad de conocer en un estudio al Señor de la Escritura. Amados, cuando el Señor habla de alentarnos los unos a los otros, debemos considerar amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo no es solo la persona con la que nos gusta relacionarnos. Nuestro prójimo podemos entenderlo como nuestros padres. Como hijos, cómo alentamos a nuestros padres, cómo animamos a nuestros padres, cómo los amamos. Usted ha sido un mal padre, usted fue una mala mamá. ¿Cómo los animamos a ellos? Como hijos, ¿cómo damos palabras de afirmación por todo el esfuerzo, por toda la dedicación, quizás por todos los trasnochos, y me toca en este momento?
como hijos, cómo estimulamos a nuestros padres, cómo aprovechamos para amarlos a ellos al afirmarlos. Nuestro prójimo son nuestros suegros. Ese suegro o esa suegra que nos quiere poquito. Ese que quizás sintió que usted se le llevó a la niña de sus ojos. O esa suegra que sintió que se llevaron al que iba a sostener la casa. ¿Cómo amamos y estimulamos a nuestros suegros a las buenas obras? ¿Cómo los amamos? Nuestro prójimo está cerca de nosotros, amados. Y quizás a veces deseamos escoger otro prójimo y no el de nuestra familia. Nuestro prójimo tiene que ver con nuestros cuñados, esos con los que no estamos de acuerdo, con los que queremos decirles unas cuantas verdades. Esos cuñados que quizás no creen en el Señor y que andan haciendo cosas por ahí. ¿Cómo amamos a nuestros cuñados? ¿Cómo amamos a nuestros hermanos? ¿Cómo estimulamos a nuestros hermanos a las buenas obras? ¿Cómo amamos a nuestros hijos? Esta semana el Señor estuvo hablándome de esto. Cómo estimular a mi pequeño Matías. Porque la impaciencia llega a la puerta. Porque quieres que se haga todo rápido. Porque quieres que cumplan ciertos parámetros de vida que tú deseas que ellos tengan. Y quizás los estimulamos con órdenes. Los estimulamos presionándolos. Quizás estimulamos a nuestros hijos exigiéndolos. Quizás no tenemos tiempo en nuestra exigencia para decirles cuánto los amamos. ¿Cómo estimulamos a nuestros vecinos? Esos que hacen bulla hasta las 2 de la mañana. ¿Cómo estimulamos y amamos a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros empleados? ¿Cómo animamos y estimulamos en amor a nuestros jefes? ¿Cómo lo hacemos? El amor en el versículo 24 se expresa como el elemento más importante en un trío de fe, esperanza y amor. Y ese elemento importante nos lleva entonces a entender que en el capítulo 13 el autor va a enseñarnos cómo materializar el amor por otros. ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se refleja el amor por otros? El amor de Dios, el amor a Dios y al prójimo fue la forma en cómo Cristo Jesús resumió la ley y los profetas. El amor fue la forma en cómo el apóstol Pablo afirmó que es una deuda continua de los unos para con los otros. Romanos, capítulo 13. Que me devuelvan Romanos en la Biblia, por favor. Capítulo 13 de Romanos, versículos 8 al 10, dice de la siguiente manera: no deban a nadie nada. Ojo, deudores, no deban a nadie nada, sino el amarse los unos a los otros. Una deuda que debemos tener es el amarnos los unos a los otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio,
no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Para la primera audiencia que pensaba retornar a sus hábitos de sacrificio, para la primera audiencia que pensaba en retornar a cumplir la ley, el Señor les está diciendo: ámense los unos a los otros, y ese es el cumplimiento más excelente de la ley. El gran amor de Cristo, nuestro Salvador, es el que nos estimula a la fe y a la esperanza. El gran amor de Cristo, nuestro Salvador, es el que nos estimula a la fe y a la esperanza. Es por amor en doble vía que Dios Padre nos decidió dar y entregar a su Hijo. El Creador que nos estimula a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Amados, nosotros podemos pensar que tiene más valor la Champions, la Premier League, que quizás tiene alto valor las carreras de NASCAR o la Fórmula 1, que posiblemente ahorita podríamos estar haciendo ejercicio y disfrutando del sol en la ciclovía. Para todos los que han considerado como una práctica, ojo, como una práctica el dejar de congregarse, el Señor le dice: ven, porque a través de tus hermanos te estimularé en amor para las buenas obras. No estoy hablando de aquellos que decidieron ir un domingo a un compromiso familiar. No estoy hablando de aquellos que por un viaje no pudieron congregarse. Ojo, es para aquellos que tienen la costumbre, el hábito. Es para aquellos que han generado esa dinámica de vida. Todos los meses no voy a ir un domingo a la iglesia. O mejor, voy a ir el primer domingo de Santa Cena a la iglesia. Es para aquellos que el Señor les está invitando: acércate, no te alejes mucho. Es para nosotros, amados, que el Señor nos está diciendo: mantente firme en la esperanza. Es para nosotros que el Señor está diciendo nuevamente: considera dar amor a aquellos que te rodean, a tu prójimo. Si la cita más importante de nuestra vida es con el Señor, ¿por qué tratamos al Señor de la forma en que lo hacemos? Si tú llegas 5 minutos tarde a tu cita médica con un especialista, ¿qué te va a decir la recepcionista? Perdió su venida hasta este lugar. Lo lamento, ya no la puede atender. Si tú vas y llegas continuamente tarde a tu trabajo, entendiendo el beneficio que tu trabajo te da, ¿qué es lo que va a pasar en algún momento? Creo que no valoras el trabajo. Quédate en casa. Si nosotros entendemos la importancia de llegar a tiempo a las clases en la universidad y en el colegio, porque son sinónimo de respeto para con el maestro y con los estudiantes, nuestros compañeros, ¿por qué pensamos que nuestra cita más importante con el Señor, que en la cita con nuestro Creador, el Padre Celestial, con nuestro Salvador, Cristo Jesús, con nuestro Consolador, el Espíritu Santo,
podemos llegar tarde. Y podemos llegar a distraernos y a distraer a otros. Amados, no se trata de ser religiosos. Se trata de ser animados a entender que es nuestra cita más importante. Porque recuerden, el texto termina diciendo: exhortados unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Y qué pasa si el Señor llega un domingo? ¿Qué tal si el Señor regresa un domingo? ¿Dónde nos va a encontrar? ¿En qué nos va a encontrar? Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Aquello que amamos es a lo que le dedicamos tiempo. Para ir concluyendo y a manera de conclusión, de aplicación, las 3 invitaciones de Jesús están acompañadas de 3 elementos que nos animan a poner nuestra mirada en el Señor. Las 3 invitaciones tienen 3 elementos importantes. La primera: acerquémonos con fe. Que durante la semana tengamos una relación sincera con el Padre, una relación honesta con el Padre, una relación comprometida con nuestro Señor. Mantengamos nuestra esperanza firmes y sin vacilar. Que durante la semana podamos recordar la obra de Cristo Jesús en la cruz, que trae libertad, gozo y alegría en medio de nuestro peregrinar en este mundo. Consideremos a animarnos en amor durante esta semana. Animémonos los unos a los otros a congregarnos, a ser alentados por el Señor a través de su palabra. Quizás a veces recordamos a alguien que no vimos el domingo y no pasa nada. No nos interesa si volvió o no volvió. No nos interesa si está bien o le pasó algo. Y yo doy gracias por los hermanos que en medio de la comunidad han entendido esto y llaman, se enteran de la vida de otros y nos enteran a nosotros como pastores también de las situaciones de otros. Amados, consideremos, pensemos que no solo compartimos un tinto y una empanada en la cafetería, sino que podemos animarnos a las buenas obras en amor. Que nuestras conversaciones no sean vacías e inútiles, sino que sean el amor del Señor materializado para nosotros. Inclina tu rostro y oremos. Padre, gracias por esta mañana. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias por invitarnos. Gracias porque aun cuando tú podrías obligarnos, has decidido optar por la invitación amable, cercana, confiable. Gracias porque aun cuando no merecemos ser invitados, tú te has interesado en nosotros y nuestro corazón. Señor, continúa transformando nuestros corazones. No nos permitas tener el control de este timón en nuestra vida. Toma tú el control de este timón. Toma tú el control de nuestro corazón, Señor. Explota, limpia, quita la maleza que quizás ha crecido en nuestros corazones. Perdona cuando nuestras palabras no animan a otros, sino quizás los desaniman. Gracias porque tú hoy, Señor, nos recuerdas que has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Gracias porque tú hoy nos recuerdas
que esta congregación, que esta tu iglesia está dada para la edificación de la misma iglesia. Gracias porque tú eres el Señor, quien transforma nuestros corazones, quien nos enseña, quien nos da, quien nos fortalece en medio de las dificultades. Gracias porque tú eres el Señor que nos recuerda que debemos amarnos los unos a los otros, aun con lo que sale de nuestra boca. Que cada uno de los tiempos de eslabones, de reuniones ministeriales y aún de congregarnos como iglesia en el culto sea una oportunidad, Señor, para animarnos en la fe que es en Cristo Jesús, en la fe del gran sumo sacerdote, en la fe del Cordero inmolado, en la fe del León de Judá, en la fe de aquel que es desde el principio y hasta la eternidad. Señor, sigue animándonos y enseñándonos, y permítenos ahora, Señor, responder con nuestras propias palabras a esta invitación que tú nos has hecho. A ti te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén.